Muy buenos días. En esta oportunidad nos reunimos bajo el lema Bio Bio, levántate y anda. Un llamado a la esperanza, asumir que por oscuros que sean los panoramas que hemos visto respecto a la situación que vive la región del Biobío, podemos salir adelante. El problema es que este optimismo puede quedarse en nada si no contamos con quienes lideren este proceso de levantarnos, de sacarnos de esta apatía y de hacernos ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. El problema es que estamos enfrentando una crisis de liderazgo. Ya lo decía la última encuesta de Cor Biobío y escuchábamos también los resultados que nos entregaba Gustavo Alcázar respecto a la situación de los líderes regionales. Cuando decían quién es la figura importante, si bien es cierto, el intendente marcaba un 20%, pero nadie tenía un 23%. En el caso de los empresarios, se preguntaba quiénes lideraban y nadie tenía un 34%. Eso nos dice algo. Necesitamos líderes. Hay factores que pueden incidir en esto. Está la apatía, la migración a Santiago, el centralismo, como veíamos también en esta encuesta. Pueden ser estos los factores que inciden en que no estén naciendo nuevos líderes a nivel local, tanto en el sector público como en el sector privado. Pero no soy yo la llamada a hacer este análisis, sino quienes me acompañan hoy día en este panel. Le vamos a dar de inmediato la bienvenida a Armando Cartes. Armando, adelante. Armando es abogado, Master of Law en la Universidad de Houston, doctor en Historia por la Universidad Católica de Valparaíso, especialista en Derecho Ambiental y Mercado por la Universidad de Castilla-La Mancha, profesor asociado de la Universidad de Concepción y Premio Municipal de Ciencias Sociales 2010. Autor de numerosos libros y trabajos sobre historia regional e historia política nacional, tales como Concepción contra Chile, Consensos y tensiones regionales en la Patria Vieja y un gobierno de los pueblos, relaciones provinciales en la independencia de Chile. Actualmente es secretario general de la Corporación SEMCO de Concepción. Armando, te recordamos que hay un semáforo que está instalado al frente de este panel, la luz verde para que puedas comenzar, la luz amarilla te advierte que quedan 5 minutos y la luz roja te advierte que tienes que terminar tu exposición. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, los saludo a todos, especialmente a mi hermano, que no lo veo mucho, parece que los dos trabajamos demasiado, así que tienen que invitarme más seguido para poderlo saludar. Pero eso me hace sentir que estamos en familia. Yo agradezco mucho la invitación, más que por mí, por el espacio que se da a la historia. En un encuentro que está más bien centrado en la economía y la política, en el presente y en el futuro, y no en el pasado. Pues bien, voy a demostrar que la invitación se justifica, porque en los momentos que un país sufre muchas transformaciones, grandes cambios, la historia cumple una función explicativa. La historia legitima los cambios, de alguna manera nos ayuda a encontrar un sentido a los eventos y a anticipar su desenlace. Por lo demás, mirar la historia o el presente desde el pasado es un gesto republicano, tradicional en Chile y que yo valoro. En Chile siempre los historiadores fueron líderes de la sociedad, fueron constructores de nación. Ahí vemos al historiador Miguel Luis Amunátegui, quien fue, aparte de historiador, ministro del Interior. Todavía no existía la SECPRES, que se creó en el año 90. Fue también parlamentario por Talca, otra coincidencia, e incluso fue candidato a la presidencia de la República. Honor que él declinó, no sabemos si las coincidencias también se van a dar en este caso. Otro personaje que fue intendente de Santiago, que fue parlamentario y se dio el tiempo de escribir unos 20 o 30 libros, unos buenos, otros no tanto, fue Cuña Maquena. Y también Francisco Encina, quien entre los 20 tomos de su historia, que ustedes habrán hojeado, también se dio el tiempo para ser diputado. En Argentina, que es un país culto, la cosa va más allá, porque Bartolomé Mitre, que escribió el libro fundacional de historia argentina, que es la biografía de San Martín, fue el presidente de la República y además fue gobernador de Buenos Aires. En fin, incluso en el caso chileno, el presidente Arturo Alessandri, a quien vamos a recordar varias veces este día, escribió 2 tomos de reflexiones sobre la historia de Chile. Por lo tanto, y esa es la idea que parece que hoy día hemos perdido esta relación virtuosa entre historia y actividad política. Los historiadores ya no hacen opinión. Y es una lástima, porque como voy a mostrarles, la historia tiene mucho que decir para anticipar el futuro, para entregar claves, para entender el momento. Y por eso me quiero referir a los debates y a los combates del pasado y lo que puede aportar la historia. Chile es un país muy joven, en plena construcción.
Nuestro presente está condicionado totalmente por decisiones que se tomaron al momento en que la República se instaló, en el momento fundacional. Chile en realidad es producto de una serie de consensos, impuestos algunos por la fuerza, otros de manera pacífica, en un siglo que fue el XIX. Lo que es Chile hoy, su identidad política, se acordó entonces. ¿Y cuáles fueron los consensos del siglo XIX y por qué interesa hoy día revisarlos? El primero fue la independencia plena, por supuesto. Y quiero decir que en ese momento era una opción posible, no la única. Luego, la idea de la República como forma de Estado. Después, no es tan positivo, la centralización política. Una nación única y homogénea, tema que va a estar presente hoy día con Adolfo Millagur. Y la idea de una democracia, pero progresiva, que demoró muchas décadas y costó mucha sangre en instalar. Quiero decir que en estos debates y en estos combates del siglo antepasado están las claves de la identidad política de Chile. Y no fue fácil, fíjense. El siglo XIX fue un siglo violento. 5 guerras civiles, la misma independencia lo fue, hoy día se reconoce. El año 30, el 51, el 59, el 91. 4 guerras externas, la misma independencia, la guerra contra España, contra Perú y Bolivia, y luego la guerra del Pacífico. Y un proceso más que cuesta definir, que duró 20 años de campañas militares y ocupaciones pacíficas, que fue la Araucanía. Como ven, fue un siglo violentísimo, 10.000 muertos el año 91 en un país que tenía apenas 2 millones de habitantes. Comparado con esto, el siglo XX fue una época tranquila, a pesar de que fue un siglo también de violencia social y con 2 dictaduras. Pero la diferencia entre el siglo XIX y el siglo XX no radica en los muertos, por terrible que suene. El siglo XX se vivió los consensos del siglo XIX. Nadie discutió en el siglo XX ni la República, ni la independencia, ni siquiera la centralización política de manera seria. Nadie cuestionó que Chile fuera centralizado en el siglo XX en lo político. ¿Cuáles fueron los problemas del siglo XX? Bueno, el rol del Estado en la economía, en la propiedad del medio de producción, o bien la cuestión social que se tradujo en los derechos sociales, en un Estado más presente, empresario, en un Estado que de alguna manera hizo llegar su mano benefactora a amplios grupos de la sociedad. Pero insisto, salvo el proyecto socialista marxista del año 70, que terminó trágicamente, los fundamentos de la República nunca se convirtieron en el siglo en el cual todos los presentes nacimos. Y entonces, ¿por qué interesan hoy día estos consensos del siglo XIX? Bueno, porque costó mucho construirlos y hoy día, en este siglo, están siendo todos controvertidos. El primero, por supuesto, es la independencia y la soberanía, aparentemente no cuestionada internamente. Nuestros vecinos cuestionan nuestra soberanía territorial. Pero también los tratados de libre comercio, el tratado con Europa de cuarta generación del 2002, lesionan de alguna manera, quizás justificada, pero muy profunda, la soberanía del país para dirigir su destino. Y sobre la independencia, ya que estamos en Concepción, ya que estamos en septiembre, una nota a pie de página. Recordemos que hoy día está de cumpleaños el padre de la patria y la presidenta vino a visitarlo, ¿no es cierto?, a Chillán. Recordemos que Bernardo Higgins fue mucho más que director supremo de Chile. Fue intendente de Concepción, fue diputado por Los Ángeles, fue alcalde de Chillán, su delegado en Laja, es decir, un sujeto provincial como nosotros y que aquí se proyectó nacionalmente. Un segundo consenso que nos viene de esta época es el tema de la República como forma de gobierno. Hoy día nos parece obvio, ¿para qué hablar de eso? Pero no era entonces obvio cuando nació y tampoco puede que lo sea en el futuro. Piensen ustedes que los mayores líderes americanos, San Martín, Bolívar, eran todos monárquicos. Solamente O'Higgins, educado en Londres, fue un consecuente republicano. ¿Qué nos trajo la República a la práctica en un proceso que fue largo y complejo? Nos trajo las elecciones, nos trajo los derechos humanos, nos trajo la separación del poder, nos trajo la alternancia en el poder, que es tan importante. Es decir, los elementos básicos de nuestra libertad política vienen de este momento. Es algo que hay que valorar, algo que hay que cuidar. Y si es posible, y hoy día veo que el gobierno está empeñado en eso, profundizar. Y digo que no es obvio porque muy cerca nuestro, Bolivia, la Asamblea Constituyente del año 2009, optó por no ser más república. Hoy día es el Estado pluricultural de Bolivia. Por lo tanto, la República está en revisión en este siglo XXI. Bueno, a mí me gusta nuestro Chile independiente y republicano, pero hay cosas que no me gustan tanto. Me refiero a esto de Chile como Estado unitario y centralizado. ¿Hasta cuándo? Esto de Chile unitario y centralizado fue un consenso, estamos revisando los consensos, que se alcanzó a sangre y fuego, luego de 50 años de debates y de combates.
una discusión más ardua, más dura que la independencia de la República, pero que no se cuenta mucho, porque no es muy edificante hablar de un país dividido en sí mismo y por lo tanto los historiadores tratan de omitirlo. Para el bicentenario de la independencia demostré, en un libro muy polémico de alto impacto académico, que ahora se va a reeditar, que los conflictos internos fueron gravísimos en la independencia y marcaron más el desarrollo de Chile inicial que incluso el conflicto con España. Por ese libro me piden pasaporte y visa cuando viajo a Chile, o sea, a Santiago. Quiero decir de inmediato que yo disiento profundamente de la idea de que Chile haya sido siempre un Estado centralizado, de que esa sea su tradición geográfica y política, y de que ese sea su destino. Chile nació de 3 ciudades-provincias, Coquimbo, Santiago y Concepción, que fueron fundadas simultáneamente y se repartieron el país, y tuvieron desarrollo paralelo durante 3 siglos, y solo convergieron casi a la fuerza después de la independencia, después de 3 siglos de desarrollos propios. Así lo demuestro en mi libro aparecido esta semana en la edición de la Católica del Paraíso, que está ahí, Gobierno de los Pueblos. Aprovechemos a hacer comerciales, Pero dicho en sencillo, lo que es este libro, digo, 40 páginas y varios años de investigación, es que es el centralismo y no la autonomía provincial lo anómalo. Y por lo tanto, en la historia de Chile, esto es lo que está pendiente de corregir. El centralismo solo se impuso después del año 1830, con 2 guerras civiles, una contra el sur, el año 51, y una contra el norte, el 59. La Carta del 33 impuso los intendentes designados por el presidente de la República, en reemplazo de aquellos que las asambleas provinciales elegían. Y de paso hizo desaparecer las asambleas. Intervino también los cabildos, que pasaron a ser presididos por un representante del gobierno central. Es decir, el centralismo es un modelo impuesto a la fuerza cuando nace la República. ¿Y qué pasó con los años? Bueno, los cabildos, los municipios, recuperaron su autonomía hasta 1890. De ahí son elegidos. Las asambleas provinciales aparecieron nuevamente en la Carta del 25, pero como una norma programática, nunca realmente se instalaron. Hoy en día, curiosamente, los consejos regionales podrían ocupar su lugar de una asamblea provincial, pero solo si se le otorgan las funciones y los recursos necesarios mínimos para cumplir un rol relevante. Hoy manejan apenas el 10% del presupuesto regional. Hoy en día apoyan planes, manejan partidas y no proyectos. Por tanto, es comprensible su molestia y su frustración. Y los intendentes, hace 1830, cuando Chile vivía una anarquía y guerras externas, quizá era comprensible su sometimiento al poder central, pero hoy en día es una rémora inaceptable de centralismo, una camisa de fuerza al desarrollo de la región. ¿Cómo se entiende que una región tan grande como la nuestra, el presidente los nombre y los remueva sin preguntarle nada a nadie, sin dar una razón a la gente de la región? Es por eso que le apuesto que cualquiera de ustedes puede nombrar 5 o 6 alcaldes. Nadie puede nombrar, salvo que esté muy involucrado en la política, a 3 intendentes, salvo a Rodrigo Díaz, que ha hecho una buena labor, y a Francisco Machumilla, por supuesto. De manera que podemos decir hasta ahora que viva la República, viva la independencia y abajo el centralismo. ¿Y cuál es el cuarto consenso? Pues que somos una nación única y homogénea, algo que se decidió al margen, y yo diría más bien contra la realidad, en un momento germinal de la historia, cuando Chile estaba fraccionado, no estaba ocupado ni controlado, cuando la mitad del país hablaba mapudungun, se decidió que éramos un solo país, una nación única. La nación se construyó negando el aporte español a la formación de Chile, contra España, y también negando las diferencias étnicas y regionales, que el año 1830 eran mucho más evidentes que hoy en día. Con el tiempo, los españoles fueron perdonados e incorporados a la nación chilena, los indígenas nunca. Su única opción era asimilarse a la cultura dominante. Por tanto, el desafío hoy día es asumir la pluriculturalidad de Chile, integrando a todos los pueblos, avanzar hacia una definición más amplia de lo que significa Chile y ser chileno. Si no alcanzamos un nuevo consenso en este punto, corremos el riesgo de desintegrarnos. Quisiera referirme ahora a otro tema, algo que nos afecta a muchos como personas, pero también a los países, la crisis de los 40. Y está a punto de dejar de afectarme, así que estoy más preocupado. ¿Cómo entender el Chile de hoy a la luz de la historia? Por una coincidencia extraña, que por supuesto no es coincidencia, cada 40 años experimentamos una crisis como país. El traje institucional nos queda chico y parece que hace falta una nueva constitución. Otros grupos sociales emergen,
por el desarrollo y por la educación y pretenden acceso a los beneficios del progreso, lo que también incluyen, por cierto, una cuota de poder político. Ocurrió en 1810 con los criollos, que querían autonomía, se sentían capaces y merecedores de ella. Ocurrió en el año 50 con las provincias, que no querían ser excluidas del gobierno del país que se estaba construyendo. Ocurrió el año 91 con la oligarquía, que se sentía llamada a conducir como clase el país y renegaba del autoritarismo presidencial que imponía Balmaceda. Ocurrió en 1830, en un ciclo que comienza el año 20 con la asunción de Arturo Alessandri nuevamente, la elección presidencial más reñida de la historia de Chile, que permitió el ascenso de las clases medias, formadas en la escuela pública, en la administración del Estado, al poder político, y que luego dominaron las clases medias durante todo el siglo XX. Surgen aquí las leyes sociales, el Estado empresario, la administración pública de Chile moderno. Alessandri supo encauzar tremendas fuerzas de cambio por una ruta pacífica, algo que solo pudo apreciarse y valorarse pasados los años. Otra crisis ocurrió en el año 70, en la década, digamos, en un país frustrado por su lento crecimiento, sobreideologizado y con expectativas irreales que condujeron al caos social y económico y luego a la dictadura. Y estamos en 2014. Han pasado otros 40 años. Vivimos una época dominada por una nueva generación, hija de un país que ha crecido rápido, pero no tan rápido como las expectativas. El drama de la democracia, dice Rosanvallon, autor, es que las expectativas aumentan más rápido que los recursos. Una generación que se ha beneficiado por la expansión de la educación superior, pero también endeudada con ella, que reclama, como los jóvenes de la emergente clase media del año 20, más poder político e inclusión, una revolución de las expectativas que no sabemos todavía si el país podrá o no satisfacer. Puede ser que el actual gobierno, como Arturo Alessandri, pueda reconducir el país al estado siguiente de su desarrollo. Puede ser que el gobierno sea capaz de construir una democracia más madura e inclusiva. Puede ser, por el contrario, que terminemos como en el París del mayo del 68. Grandes gestos, buenas frases, seamos realistas, pidamos lo imposible, mucha calle, pero poca capacidad de diálogo y de propuestas sensatas, que produjeron a la larga una reacción conservadora que trajo de vuelta al general de Gaulle. ¿Qué puede ocurrir en Chile? Nadie sabe. Michelle Bachelet no es Alessandri y ciertamente Sebastián Piñera no es de Gaulle. Lo que sí es obvio para mí es que vivimos una época de cambios y transformaciones. Hay que verlos como una oportunidad para construir nuevos consensos, como los del siglo XIX, pero entre todos, no solo electorales, consensos que puedan guiar el desarrollo de nuestro país por los próximos 30 años. Haciendo lo mismo, no se llega a un país diferente, pero destruyendo lo que funciona tampoco se construye un país mejor. Por eso es bueno conversar, aunque a veces haya que entrar a la cocina. El verdadero líder no le teme al que dirán los colegas, ni menos los adversarios. ¿Y qué pasa con el liderazgo? Nos invitaron a hablar del liderazgo en la historia. Antes de pronunciarme sobre el liderazgo regional, hay que hacer una aclaración sobre cómo el término es visto por el gremio de los historiadores. Hay dos posiciones. Unos piensan que es poco relevante, que lo que interesa son las estructuras, los procesos. Centrarse en el líder o en el héroe es simplificar la historia. Sin Colón, igual los europeos habrían llegado a América. De hecho, hubo 30 expediciones antes que la de Colón. Otros, en cambio, piensan que el sujeto individual es esencial. Difícilmente habría habido imperio napoleónico con las proporciones que alcanzó sin la presencia del Gran Corso. O incluso no habría habido Segunda Guerra Mundial, por muy enojados que estaban los animales de la Primera Guerra, sin Hitler. No era un juicio moral, solo un juicio político, solo un juicio histórico. La verdad, tanto en la historia como en la vida, está siempre en el justo medio. Por eso, ¿qué significan estas ideas para el liderazgo en el Biobío? Siempre se piensa en los grandes momentos de nuestra historia. Sin ir más atrás, en el Chile independiente, los líderes de la emancipación, se ha mencionado aquí a O'Higgins, a Martínez de Rosas, a Luis de la Cruz, todos penquistas. En los constructores de república se menciona siempre, ¿cierto?, a Ramón Freire, a Joaquín Prieto, Manuel Bulnes, el presidente de Chile de Concepción. O los que levantaron la economía, los que hicieron la industria. Pensemos en Jorge Rojas, en los Cousiño, en Guillermo Délano. Y los artistas, en los intelectuales, en los políticos, en el presidente Juan Antonio Ríos de Cañete o en Claudio Rau de Chillán, todavía en el Biobío. ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron, como decía el poeta Jorge Manrique, para el cual todo tiempo pasado fue mejor? La respuesta es que el liderazgo no surge en el vacío.
Cada generación de líderes tuvo detrás un núcleo comprometido de ciudadanos que compartía una visión común. Nuestros líderes empresariales del pasado formaban parte de una élite que se sentía comprometida con su provincia y con la ciudad, que vivía y trabajaba aquí y por ella. Fueron capaces de hacer teatros, puentes, desarrollar industrias, tener una voz que se escuchaba en el país entero. ¿Y qué pasó después? Cuando nos jodimos, como dice Vargas Llosa, hablando del Perú. Es una cita literaria, por favor. ¿Cuándo nos jodimos? Tienen 14 pisos y acá 7 funcionarios en una región con 2 millones de habitantes, con más territorio y recursos que Bélgica. Creo que eso ya no puede ser. El futuro de las regiones no depende de meros cambios institucionales. La enfermedad del centralismo es más profunda. A veces hay que tomar medidas radicales. Por eso veo con interés el trabajo que realiza la comisión que dirigen Esteban Valenzuela y Henry Fombea. Conozco los textos que han escrito y tengo mucha fe en que saben lo que hay que hacer. Pero no nos engañemos. El centralismo ya pasó la hora del diagnóstico y hay que ignorar el problema de fondo. Hoy el centralismo es un problema de poder. Y salvo Jesús en la historia, no conozco a nadie más que lo haya regalado. Así que hay que estar preparados para un nuevo combate por la historia, pero con las armas del derecho y la alta política y no las del sangriento siglo XIX. Y ya concluyendo, ¿cuál es la clave entonces? ¿Cuál es la clave para el liderazgo regional? ¿Descubrir al líder iluminado? ¿Inventarlo? ¿Fabricarlo? El camino es más bien otro. Hay que ponerse de acuerdo en una mirada común de futuro, una visión ambiciosa pero posible, detrás de la cual todos nos situemos. Así salió adelante el País Vasco o las provincias colombianas azotadas por la violencia y el terrorismo. La clave de los logros del pasado fue la unidad de principios y objetivos. ¿Saben por qué resultó el proyecto de Universidad de Concepción el año 19, hace casi un siglo? Porque no se hizo una universidad en Concepción, se hizo una universidad de Concepción, con todo lo que eso implica de sacrificio y de compromiso. Tenemos que volver a creer en la región, en su potencialidad, vincularnos al mundo directamente, sin intermediarios. Hay que colaborar sin distinguir lo público o lo privado y los colores políticos. A los partidos políticos, a las empresas, a los ciudadanos, a cada uno de nosotros, nos hace falta volvernos a poner la camiseta de la región. No podemos esperar que Huachipato le gane al Colo-Colo si no vamos al estadio, o si vamos al estadio a alentar al Colo-Colo. Que ocurre mucho acá y me da una gran vergüenza. Chile lo construimos y nos pertenece a todos. Espero ver aquí el próximo año la bandera de la región también. Tenemos que sentirnos biovanos y hacer nuestro aporte cada cual desde su propio lugar. Hay que reconstruir las confianzas. La legitimación del sistema institucional es más amplia que el solo rechazo a los políticos. Se expresa en el rechazo a los proyectos energéticos y ambientales. Es una crisis general de la credibilidad y de la cohesión social que hay que comenzar a revertir. Hace falta, en definitiva, un rebalance del poder entre las regiones y el Estado central. ¿Qué duda cabe? Imagino que a eso se referirán mis copanelistas. Para todo eso, digamos, finalmente, hay que potenciar y propiciar contextos que alienten y diseños institucionales que empoderen el liderazgo regional. Revirtamos el desánimo. Creo que se puede y que se debe. Y como decía Rodrigo, nadie más lo va a hacer por nosotros. Por eso celebro esta instancia y felicito a IRADE por juntarnos a todos. Viene una nueva era para las regiones.